la nota de corte más alta de toda la Universidad de Castilla-La Mancha y una de las más elevadas a nivel nacional de las más de 60 facultades de medicina que existen en España, un 12,46. Hoy visitamos la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se inaugura en septiembre de 2010, se inaugura y ocupa como instalaciones lo que es el aulario polivalente, que es recién construido también de la misma fecha, y prácticamente después de 3 años de funcionamiento lo estamos ocupando prácticamente en su totalidad. Son 8.000 metros, un edificio muy luminoso, como ustedes han podido ver, con unas instalaciones pues sencillas pero suficientes para impartir la docencia de medicina. El alumnado, de primera promoción entraron 50 alumnos, en la segunda 60 y también 60 en la tercera. La nota de corte, bueno, podemos decir que tenemos unos estudiantes magníficos, probablemente es la nota de corte más alta de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde 12,46 a 12,1. Son estos alumnos, es una auténtica satisfacción darles clase, son auténticas esponjas, son gente muy estudiosa, muy inquieta, con ganas de aprender, y para los profesores es una auténtica satisfacción darles clase. Fundamentalmente lo que se prima es la docencia en habilidades, es decir, no solamente es tener conocimiento, sino también saber hacer. En el caso de la medicina es muy obvio y evidente que, aparte de los conocimientos médicos de las distintas materias, hay también una práctica clínica que hay que aprender. Además, se han reducido a un 30% lo que se llaman clases teóricas y se ha primado el aprendizaje práctico y sobre todo el autoaprendizaje. Es muy importante el tema del autoaprendizaje porque en una carrera profesional de un médico, puede ser 30, 40 años de actividad profesional, pues realmente uno tiene que estar constantemente aprendiendo. Entonces nosotros lo que hacemos con los alumnos es explicarles lo fundamental en lo que se llama la fase 1 y la fase 2 de la docencia. En fase 3 se hacen sobre todo problemas, casos clínicos sencillos, presentaciones que hacen los alumnos, es decir, se refuerza el conocimiento de un modo mucho más práctico. En la fase 4 pedagógica, lo que hacemos es fundamentalmente prácticas de laboratorio, o prácticas de biología celular, o prácticas de microbiología, y en la fase 5 es el examen. Es decir, los módulos de aprendizaje, y es otra característica, están comprimidos, están distribuidos para primero y segundo en 3 semanas, eso es un módulo, y para tercero en 4 semanas. Al final de las 3 o 4 semanas hay un examen de todo lo que se ha explicado hasta el momento. Y ese examen es un examen integrado, en el que al mismo tiempo se examinan de toda la materia. ¿Por qué esto? Porque nosotros hemos intentado en este plan de estudios que haya un plan de estudios en el cual las materias estén perfectamente engranadas, integradas. De modo que cuando se está estudiando un órgano, se estudia al mismo tiempo la fisiología y la bioquímica del órgano. Eso permite la integración de conocimientos y un aprendizaje mucho más vivido, más intenso y más armonioso. Separar las proteínas. Proteínas que ya habíamos visto en su momento, cómo se cuantificaban, que vimos en su día, cómo se identificaban mediante la reacción con cobre en medio básico por el método de Biuret, y hacíamos una curva patrón, veíamos la cantidad de proteína que tenían nuestras muestras y en base a eso vamos a cargar los geles con una cantidad de proteína conocida, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? De separar las proteínas, que ya tenemos, repito, la concentración adecuada, vamos a cargar en cada pocillo 50 microgramos y vamos a separar estas proteínas por acción de un campo eléctrico, mediante el método de electroforesis. Entonces, utilizaremos una muestra patrón, que tendrá las proteínas conocidas, y nuestras muestras problemas, que identificaremos las proteínas que tienen.
Recordar que es una demencia frontotemporal que afecta fundamentalmente a la corteza frontal. Estamos hablando de enfermedades del sistema nervioso en general y estamos ahora en particular hablando de enfermedades neurodegenerativas, pero ha tenido bloques dedicados a inmunología, ha tenido bloques dedicados a diabetes, a enfermedades metabólicas relacionadas con metabolismo de glúcidos, de lípidos, etcétera, etcétera. O sea, es una asignatura que yo creo que para la formación de un futuro graduado en medicina pues aporta unos conocimientos muy importantes, porque de lo que se trata es de ver, por un lado, la base molecular de muchas de las enfermedades, de las más habituales, a la vez que ver parte de las pruebas diagnósticas que se utilizan para ese tipo de patologías, para diagnosticarlas. Esta es una clase dentro de la asignatura optativa de Epidemiología y Salud Pública en el siglo XXI. Esta asignatura está dividida en diferentes módulos. Como es una asignatura optativa, los alumnos pueden decidir cursar esta asignatura u otras dos. Estos son los alumnos que han elegido cursar esta asignatura en concreto. Tiene un contenido dentro del temario bastante diverso y lo que estáis viendo ahora y lo que vamos a realizar es una clase dentro de los módulos, dentro del último módulo, que es el módulo de comportamiento sexual. Lo que trabajamos es la docencia en los alumnos de todos aquellos aspectos psicológicos y psiquiátricos que tienen que ver con su desarrollo como futuros profesionales. La ventaja que tenemos en esta facultad además es que la docencia la realizamos en grupos muy pequeños, más o menos son alumnos entre 20 y 30 alumnos en grupos de teoría y en grupos de prácticas los grupos son de 5 alumnos. Entonces eso nos permite poder adaptarnos mucho a cada uno de nuestros estudiantes y saber en cada momento preciso cuál es su nivel y por tanto pues ir adecuando lo que vamos contando en la clase a cada uno de los niveles de las personas. Es decir, es una enseñanza totalmente individualizada que lo que nos permite sacar el mejor rendimiento de cada uno de los alumnos. En la parte docente, nosotros nos encargamos de dar 2 asignaturas y participar en una tercera. Nosotros en primero explicamos la biología, fundamentalmente la biología celular y la histología. Y posteriormente en segundo participamos juntos con las áreas de anatomía y las áreas de fisiología en explicar la estructura y función del cuerpo humano en condiciones de salud. Es una asignatura troncal, básica para poder después entender la clínica, que es una asignatura anual, ocupa pues casi la mitad, un poquito más de la mitad de los créditos que se dan en ese año y es tal como está concebida, con la integración de anatomía, de la histología y de la fisiología, dar una visión global de cómo funcionan los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano. Aquí los alumnos lo que hacen es fundamentalmente prácticas de anatomía y antes de pasar a la sala, aquí en esta zona de taquillas dejan las mochilas y se colocan la bata y los guantes, que son la vestimenta que tienen que llevar en la sala. Entonces se preparan aquí, dejan sus cosas y ya se vienen para adentro a trabajar. Sí, esto es la sala de disección, lo que llamamos sala de disección o sala húmeda, y aquí fundamentalmente se trabaja con cadáveres o con piezas anatómicas. Entonces lo que hacen esta sala de disección, si la veis, es una sala que no es demasiado grande, pero está dimensionada para un tamaño de grupo de estudiantes de 25 o 30. Hay 5 mesas de trabajo, más una mesa de trabajo para los profesores, y cada una de estas mesas, si os fijáis arriba, tiene una especie de sistema que lo que hace es que impulsa el aire hacia abajo y lo aspira a la propia mesa para que el formol, que es la sustancia que utilizamos para preservar los cuerpos, pues no llegue a vías respiratorias, de tal manera que mantengamos siempre las medidas de seguridad, que es lo más importante. Luego también tiene una buena iluminación. Otra característica de esta sala es que en las 5 mesas de trabajo de los alumnos tienen ese sistema y además en aquella de allá, que es la del profesor, tenemos un sistema de grabación con una cámara de alta definición que nos permite grabar lo que son las disecciones. Las disecciones fundamentalmente es lo que hacen los estudiantes en las prácticas de anatomía. Cuando lo hacemos los profesores lo que hacemos es grabarlas y editarlas en vídeo, lo que nos permite luego
proyectárselos a los estudiantes para que puedan ver lo que ellos tienen que hacer. Entonces lo que se hace en la sala de disección fundamentalmente es distribuirse en grupos de 5 o 6 y en cada uno de los temas pues un alumno se hace responsable de la disección de tal manera que van rotando entre ellos y al final del curso pues todos los alumnos han disecado alguna parte del cuerpo. Dani, esto es una de las mesas de disección de esta sala. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué aprenden? Pues mira, ahora mismo aquí tienes una mesa representativa de lo que sería la primera asignatura del año, que es Anatomía 1, y viene a ser básicamente el aparato locomotor, lo que serían los brazos, lo que serían las piernas, y aquí tiene una representación de los huesos. Por ejemplo, aquí tenemos el húmero, todos estos son los huesecillos de la mano, aquí tenemos todos los huesecillos del pie, tenemos los fémures, las tibias. Entonces ellos pues se encargan de hacer una reconstrucción, de mirar las articulaciones y demás partes de todo lo que es el aparato locomotor. Si os fijáis, aquí vemos el conducto auditivo interno. Dentro del conducto auditivo interno, ¿qué nervios podemos encontrar? ¿Os acordáis? Este que tiene aquí el codo, este es el facial, exactamente. Y esto sería el ganglio geniculado, esto sería el petroso mayor, ¿veis? Aquí. Y justo debajo del facial, el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, exactamente. Este primero que está más abajo, justamente, sería el coclear, y este el vestibular, que tiene las dos porciones. ¿Vale? A los conductos semicirculares que estarían aquí, y aquí veis la cóclea. ¿Veis? Ahí empieza a dar vueltecitas. Chiqui, 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 chiqui. Eso es cóclea. Y esto canales semicirculares. Y aquí tenemos los huesecillos del oído. Aquí tenemos el martillo y cómo hace articulación con el yunque. ¿Veis? Esa articulación, ¿cómo se llamaba? Escudo maleolar. Incudo maleolar, muy bien. Y por aquí, por este lado, tendríamos el tímpano. ¿Veis? Yo al mover el tímpano se mueven los huesecillos del oído. ¿Veis? Así es como funciona, cómo se transmite el sonido. Bueno, Carlos, te interrumpo. Tú eres profesor de qué asignatura, aquí tenéis la práctica donde se ve todo mejor. Aquí estamos viendo una práctica del último módulo de Anatomía 2. Esta asignatura se encarga pues, de ver embriología, toda la parte de la embriología. Además, vemos en los siguientes temas, los siguientes módulos, se ve un poquito pues, el desarrollo del cráneo, los huesos del cráneo y además, así en vistas generales, un poquito el cerebro, lo que es el encéfalo, sistema nervioso central y periférico. Además, los últimos temas, pues como veis aquí se ha disecado el ojo, es una de las partes que se disecan también, y pues cavidad nasal, cavidad oral y el oído. Es la última parte que estamos viendo ahora, es la disección del oído, lo que están aprendiendo. Que veo que grupos relativamente pequeños, más facilidades para aprender, ¿no? Sí, es una de las máximas que hay en esta facultad, son grupos reducidos. Este año contamos con unos 60 alumnos, divididos en 2 grupos de 30 cada uno, y como veis pues hay distintas mesas de disección. Se están repartidos en grupos de 6 personas. Está pensado todo para que todo el mundo pueda disecar, puedan tener práctica, manejo antes de llegar a ser pues médicos, de verdad. Lo que estáis mirando lo tenemos aquí, ¿no? Sí, aquí podéis ver estos huesecillos del oído, que los tenemos aquí, que hemos marcado antes. Aquí podemos ver también los huesecillos que hemos disecado, que hemos extraído. Aquí se puede ver el estribo, esto es el yunque y esto es el martillo. Aquí vendría el tímpano, que mueve al martillo, este mueve al yunque y el yunque al estribo, y así se transmite el sonido. Siguiendo una secuencia cronológica con lo que sería el grado de medicina, o los compañeros han contado lo que sería la asignatura de primer curso, que hay 2 asignaturas, Anatomía 1 y Anatomía 2, y una vez que termina Anatomía 2 con la parte de lo que es la cabeza, entran en una asignatura de segundo curso, que es una asignatura en la que se ven todos los sistemas, empezando por el cerebro. Se ve el cerebro, después se ve el sistema cardíaco, pulmonar, digestivo, etcétera. Antes de empezar las prácticas, cada profesor hace su propia disección para que cada jefe de grupo, al iniciar la actividad, pueda ver sobre el cadáver que el profesor ya ha diseccionado la práctica que tiene que realizar. Nosotros intentamos facilitar todo el material que está en nuestra mano para que ellos vean realmente y localicen las estructuras de cada tema o de cada módulo que tienen que estudiar, y para ello les facilitamos guiones de disección en los que les decimos paso a paso cuáles son las
las acciones que tienen que hacer sobre el cuerpo para llegar o hasta los riñones o para hacer la disección del aparato digestivo, del excretor, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Además de eso, les ponemos en cada una de sus mesas, cada uno tiene hay 5 grupos con 5 cadáveres, en cada mesa les facilitamos imágenes orientativas sobre aquellas estructuras que ellos tienen que estudiar y luego una vez ellos extraen también el órgano, estudian el órgano sobre el atlas de anatomía, sobre el propio órgano. Y además de todo eso, nosotros grabamos en un sistema que tenemos de cámara las disecciones o los temas o las estructuras que queramos enseñarles más claramente, pudiendo de esta manera explicarles sobre pantalla también y grabarlo para que ellos los puedan ver en clase posteriormente o cualquier cosa. Así, por ejemplo, aquí se pueden observar perfectamente las pirámides del riñón, se puede observar el uréter, la vena y la arteria renal, la vena y la arteria renal, y ellos manipulan, que es lo más importante, que ellos manipulen y sitúen exactamente la disposición anatómica de cada estructura, que luego no podrán observar tal cual en el paciente, pero para eso tendremos luego en la sala seca el complemento de la radiológica, de los modelos que ahora veréis, modelos anatómicos que les ayudarán de todas a aprender cada una de las estructuras de los sistemas del cuerpo humano. Vamos, práctica propiamente dicha y además creo que les gusta, ¿no? Es divertido. Les encanta. Vienen muy ilusionados, participan mucho, son muy participativos. Se preparan la disección, normalmente suelen prepararse la disección, se las damos para que se las preparen, se prepara cada jefe de grupo su disección y compañeros del grupo les ayudan en cada momento a realizarla. La verdad es que da gusto verlos. La sala de disección con alumnos es una gozada. Pues nosotros normalmente lo que hacemos es tenemos aquí el cadáver entero y entonces tenemos que diseccionar la parte que toca en ese módulo y hay un jefe de mesa que llega, les explican lo que tienen que hacer y entonces pues con el bisturí y todo eso pues lo va haciendo, luego llegamos todos y lo vamos explicando y vamos ayudando a terminar esa disección. Lo que hacemos es lo que tenemos en la pantalla esa. Solemos bajar prácticamente todas las semanas en fase 2 y en fase 4 para aplicar los conocimientos que hemos ido adquiriendo en las clases teóricas y bueno, pues eso lo conseguimos gracias a las disecciones y bueno, y por ejemplo aquí podemos observar distintas estructuras como las vértebras, distintos cortes del cerebro pues que se corresponden a anatomía 1 que dimos en el primer cuatrimestre y a anatomía 2 que es la que hemos estado cursando. No solo trabajan sobre cadáver, no solo estudian la teoría de clase o utilizan atlas anatómicos, sino además se dispone de modelos anatómicos en los que los alumnos pueden estudiar también cada una de las estructuras, arterias, nervios, son modelos desmontables en los que les facilita muchísimo el estudio e incluso nosotros les aconsejamos que antes de realizar la disección estudien las estructuras sobre el modelo para que luego les resulte más sencillo en el cadáver. Aquí tenemos también una herramienta de la que pueden utilizar los alumnos. Se trata de un atlas interactivo, gracias al cual pues, pueden comparar las estructuras que han estado viendo en la sala húmeda, donde están los cadáveres. Esas estructuras las pueden comprobar aquí en secciones sagitales, secciones coronales, etcétera, que es lo que luego pues, ellos se van a encontrar cuando lleguen al hospital. Cuando tengan un paciente pues, se van a encontrar una sección de este tipo, tanto TAC como resonancia, etcétera. Entonces ellos pues, pueden comprobar aquí las diferentes estructuras que han estado estudiando tanto en modelos anatómicos como en los propios cadáveres. Y venir aquí, si pulsas por encima de cada uno de los puntitos, pues te dice exactamente qué estructura está señalando. Y aquí tendríamos pues, la cóclea, el vestíbulo, los huesecillos del oído, etcétera, células mastoideas. Es una herramienta bastante útil y que básicamente es el fin de la asignatura, es que puedan identificar todas las estructuras en este tipo de secciones. Como podéis ver también tenemos una proyección en una televisión en la zona media de la sala y además de proyectarla en esta televisión también se puede proyectar en un proyector
bastante más grande que tenemos ahí al final, para que los alumnos puedan ir siguiendo la explicación del profesor en cada momento. Una vez que los estudiantes ya están más o menos familiarizados con lo que son las estructuras anatómicas, tienen que ir a la parte que digamos más difícil, que es la identificación de estructuras anatómicas en imagen médica, en imagen radiológica. Entonces, todas las estructuras que han visto en modelos, en huesos, en disección, en secciones, lo que tienen que hacer es venirse aquí, tanto al programa que os ha comentado mi compañero, como aquí a los negatoscopios, y en base a imágenes de TAC o de resonancia, pues tienen que identificar esas estructuras, que es realmente lo que más les cuesta. La unidad de educación médica es una unidad de apoyo a la docencia y de gestión académica de los estudiantes del grado de medicina. El modelo docente que seguimos en esta facultad es un modelo un poco heredado de la antigua licenciatura de medicina de Albacete, donde se ha basado todo el aprendizaje, se ha centrado en el estudiante. El estudiante es el centro del aprendizaje. Se ha distribuido la docencia durante un semestre en módulos de objetivos de 3 o 4 semanas de duración, donde se fijan unos objetivos muy claros y el estudiante no solo debe adquirir unos conocimientos, sino unas habilidades que le van a servir en el desarrollo de su profesión de médico en el futuro. Hoy lo que vamos a ver en la clase de prácticas de fisiología va a ser una práctica relacionada con la exploración de la sensibilidad somestésica. Ya sabéis que es un elemento fundamental en el diagnóstico de un gran número de enfermedades y va a ser algo que vosotros vais a utilizar el día de mañana, bueno, dentro de poco, en la clínica o en la práctica clínica que vais a llevar a cabo diariamente. Entonces, bueno, vamos a realizar distintas pruebas, que algunas de ellas se utilizan, como os digo, habitualmente en clínica. Y bueno, los objetivos de la práctica va a ser repasar los conceptos básicos de la sensibilidad somestésica y aprender a explorar las distintas propiedades de este sistema. Se pretende además que vosotros conozcáis la riqueza de la información que proporciona un sistema absolutamente necesario para la vida. Soy profesor del área de biología celular y doy docencia principalmente de prácticas también en este aula que tenemos aquí. Y la práctica que damos aquí está toda enfocada a que los alumnos aprendan a estudiar, por ejemplo, muestras, cortes histológicos de humanos, y podemos verlos todos con unos microscopios que tenemos bastante bien preparados y una serie de preparaciones que hemos comprado a distintas casas comerciales, y también, sobre todo, con unas preparaciones muy bien trabajadas por parte del Hospital de Anatomía Patológica que hemos digitalizado y tengo ahí puesta siempre en una presentación que los alumnos pueden seguir conforme yo voy explicando. El microscopio del profesor es un poco mejor que el del alumnado porque tiene una cámara de alta resolución que está acoplada a él. Esta cámara de alta resolución permite principalmente dos funciones. Una, transmitir la imagen que está viendo el profesor, de manera que todo lo que está explicando el alumnado lo va a entender perfectamente, porque esta imagen llega a dos televisiones que tenemos de alta definición. Aquí podemos observar el botón sináptico, cómo llega a una fibra muscular, y hay otra televisión en el otro ala, de manera que todo el alumnado de la sala es capaz de visualizar exactamente lo que está viendo el profesor en tiempo real. Estas son actividades divulgativas que trata de poner de manifiesto lo importante que es estudiar el cerebro. Y en lugar de estudiar el cerebro en sí mismo, lo que vamos a hacer es estudiar los ciertos sentidos. Vamos a estudiar el olfato y el gusto, ¿vale? Entonces, en esta mesa lo que se está haciendo son test para ver si la gente tiene sensibilidad para detectar ciertos genes y para detectar ciertos sabores. Entonces, en función de eso, la gente se clasifica en no gustadores, gustadores o supergustadores. Y lo que están haciendo ahora es que se están tiñendo la lengua con una solución azul y luego le ponen un circulito de papel y con una lupa cuentan el número de papilas gustativas. Y en función del número de papilas gustativas se clasifica la gente en gustador, no gustador o supergustador.
Esto es lo que están haciendo ahora. Ellos están contando las papilas. Y por último este es muy curioso. Este es un test comercial, lo utilizan los otorrinos. ¿Lo utilizan los? Los otorrinos. De hecho, este compañero nuestro es otorrino del hospital. Y lo que hacemos con esta sustancia es, esto tiene un olor determinado, se abre, se huele y tienes que identificarlo en base a uno de los tres iconos que te dicen, ¿es café o es un tomate o es un plátano? Entonces tienes 8 test y entonces en función del número que aciertas, pues tú eres una persona con una olfacción normal o tienes algún tipo de disfunción olfativa, por ejemplo una hiposmia. La hiposmia sería como una sordera, pero en el caso del olfato. Aquí lo que vemos es que todo está relacionado con el cerebro, algo que no tenemos en cuenta. Claro, esto en el fondo eso es divulgar lo importante que es conocer y estudiar el cerebro y esta es una manera de ver cómo funciona nuestro cerebro, porque estamos viendo cómo interacciona. Es decir, que esto está dentro de, se celebraste la Semana del Cerebro, que se encuentra dentro del mes del cerebro. Esto es un mes del cerebro que lo patrocina la Unión Europea y antes les he puesto ahí una diapositiva. La Unión Europea está conmemorando esto porque hay un gasto enorme en curar o en tratar de paliar enfermedades relacionadas con el cerebro. Entonces esto es una manera de poner de manifiesto lo importante que es investigar el cerebro. Ya para finalizar, a mí hay una frase que me gusta decir y que la he dicho más de una ocasión, que la Facultad de Medicina de Ciudad Real, que ha nacido con una clara voluntad de servicio a la sociedad, es un proyecto de todos y para todos los castellanomanchegos.